capítulo 7 del libro de Juan. ¿Por qué Jesús fue a la fiesta? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y qué nos enseña en esta ocasión? Vamos a hacer una breve introducción. Quiero decirles que la Escuela de Issacar es un entrenamiento profético para dos tipos de personas: para profetas de oficio que tienen un llamado a interpretar los tiempos, saber qué hacer, y para que la iglesia esté informada de qué sucesos estamos discerniendo en las voces proféticas y que debemos de aprender para ejecutarlas. Entonces acá estamos nosotros tratando de solventar dudas, respuestas. Me decía una amiga que teníamos tiempo de no vernos: ¿por qué usted dice que la iglesia está incompleta? Me dice. Es que el Espíritu Santo no es suficiente, lo que yo le entendí que era su respuesta. Creo que es una pregunta válida cuando no entendemos los planes de Dios y cuando no entendemos los procesos desde una perspectiva eterna y de una perspectiva progresiva. Entonces hoy voy a tratar de responder muchas preguntas de esa inquietud, ya que habemos diferentes opiniones. Algunas recibimos con testimonio en el Espíritu que esto viene de Dios, y otros creo que no logran entender y tienen algunos bloqueos, y otras personas que lo reciben pero no lo pueden transmitir. Entonces este material va a quedar publicado en el canal para que ustedes lo puedan repasar, compartir, ya que lo vamos a necesitar por los próximos 7 días para saber y repasar muchos de los principios que yo estoy poniendo acá. Son resúmenes y extractos de clases que yo he dado de la Escuela de Issacar. Entonces esto yo lo voy a desarrollar en un promedio de 1 hora, pero realmente el contenido tiene más tiempo para digerirlo, y esa es la razón por la que estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes lo puedan ver en alta resolución en sus televisores. Entonces, como los hijos de Issacar son los responsables, ¿verdad?, de interpretar los tiempos y saber qué hacer, hoy vamos a aprender por qué Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos, ya que algunos se adjudican que esto pertenece al Antiguo Testamento y a la ley. Los hijos de Issacar nos enseñan en el segundo libro de Crónicas 12:32, que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué hacer. Entonces, si sabemos que esta fiesta es de Dios, que está en Juan, y que hay otros versículos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las correcciones que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los límites que nosotros debemos establecer? Eso es bien importante, que entendamos hasta dónde nosotros podemos llegar, qué es lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer y cuándo lo debemos de hacer. Yo me tomé el trabajo muy minucioso de hacer detalles gráficos para que ustedes logren comprender qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. En mi opinión personal, cuando yo di la clase anterior sobre qué decía Dios para el año 5782, les hice una presentación sobre el efecto péndulo, que están las personas que lo sobredimensionan y toman cosas que no nos pertenecen, y los que lo rechazan. En este caso, yo sentí la carga de parte del Señor de pedirle a Dios la sabiduría para poner los límites hasta donde yo puedo adquirir estos principios y fundamentos que Dios nos está regalando en este tiempo, porque podemos caer en la línea del judaísmo. Eso lo vamos a ver ahora con detalles, porque eso entra en el porcentaje de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Porque algunas personas caen en esta línea cuando la cruzan y reciben los problemas, conflictos y todos los resultados negativos por andar defendiendo una verdad que no necesita ser defendida. Yo hago esto por varias razones: una porque amo al Señor, otra porque soy responsable, me siento responsable que Dios haya hecho ese depósito en mí y que yo tengo el llamado de comunicarlo como una atalaya, como una trompeta, qué cosas está diciendo Dios en este tiempo y qué es lo que debemos de hacer. Quizás la carga más grande en este momento es qué es lo que debemos de hacer.
Entonces, la regla de Issacar nos da los siguientes puntos. Cuando nosotros entendemos las fiestas, y yo cuando escuché las primeras conferencias sobre las fiestas, no entendía, pero en el espíritu sabía que eso era cierto, que las fiestas nos revelan el plan de Dios, nos revelan propósito, visión. Y acá tenemos una lista breve que vamos a mencionar para que ustedes o hacen sus anotaciones o con el material hacen el seguimiento en estas fiestas. ¿Cuál es el propósito que Dios revela en la fiesta de los tabernáculos? La segunda parte de este material vamos a ver una celebración privada solo con su círculo íntimo, donde el Señor Jesús toma a Pedro, Juan y Jacob y se van a orar a un monte, hacen una vigilia y ahí se les revela la gloria de Dios a ellos cuando Pedro lo pone en su epístola que estuvo en el Monte Santo. Esa segunda parte va a ser muy, muy importante para algunos de ustedes y para otros que van a incursionar y entender por qué las fiestas son portales. Pero ¿por qué lo menciono? Porque ahí Jesús, escúchenme bien, por favor, Jesús recibe las instrucciones. Él sabía que había nacido para morir por todos nuestros pecados y recuperar las faltas que se habían cometido, especialmente las que dejó Adán. Y él, al hacer eso, nos enseña, cuando nosotros vemos un orden cronológico, que Jesús se despojó de su deidad y él nos modela su humanidad para que nosotros no tengamos argumentos ni pretextos para poder accesar a estas revelaciones, a estos portales. ¿Por qué es importante entenderlo desde este punto de vista? Porque nosotros religiosamente creemos que solamente Jesús pudo alcanzar los niveles que alcanzó y no nosotros. Por eso, gracias a Dios, parte de la profecía mesiánica que le iba a preparar el camino al Señor es la profecía de Elías, donde Juan el Bautista, porque ellos alcanzaron estándares parecidos a los del Señor. Y lo menciono porque el Señor en una ocasión, Él está contento, pero antes está molesto y le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Y después Él recibe la revelación y dice, te alabo Señor, porque tú escondiste la sabiduría de este mundo y nos la diste a nosotros para que la tomemos con actitud de niños. Entonces, este principio de revelación es el mismo principio donde Jesús recibe instrucciones por medio de Moisés y Elías en la fiesta de los tabernáculos en el monte de la transfiguración y le revela datos específicos de su muerte, cómo iba a ser. No hay evidencia del diálogo, excepto que le dieron instrucciones y ustedes pueden hacer un estudio sinóptico del libro de Juan, Lucas, Marcos, donde se puede extraer en diferentes versiones la conversación, pero solamente el detalle que le dijeron cómo iba a morir en la cruz. Entonces este principio, bajo reglas hermenéuticas, nos enseña que nosotros podemos aprender en el contexto de un pasaje con un evento tan importante como lo es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué ahí hay datos específicos de propósito, visión, revelación, llamado, asignación, entendimiento, conocimiento, revelación del reino, preparaciones, procesos y un estilo de vida de gozo y felicidad en el reino? Todas estas cosas están dentro de las fiestas. No tengo el tiempo para realizarlo porque mi enfoque es dar instrucciones qué vamos a hacer a partir de hoy, qué vamos a hacer estos días, pero vamos a entender cómo funcionan algunas cosas como el calendario de Dios. Dice el libro de Lucas 19, del 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, es asombroso como una muy buena parte de la iglesia cree que lo de la pandemia es algo que ya va a pasar y vamos a volver a una normalidad como la que teníamos antes. Es impresionante cómo estamos tan cerca, pero exageradamente cerca de la venida del Señor. Yo sentía un poco atrevida las profecías de muchos profetas de peso mundial que decían hace como 3 años que la venida del Señor estaba en un promedio, escuchen bien, de 25 máximo a 30 años. Eso quiere decir que algunos contemporáneos míos existe la posibilidad de que experimentemos el arrebato de la iglesia y que lo más seguro es que nuestros hijos lo van a ver. Entonces, qué difícil es saber que podemos perder los tiempos, las visitaciones, como decíamos en la regla de Isaacar, podemos aumentar, disminuir o perder nuestra recompensa por no saber. Jesús pocas veces llora. En otra ocasión dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise reunir como la gallina reúne a los polluelos, pero no quisisteis, no conociste el tiempo de tu visitación. Es impresionante cómo estamos de cerca en este tiempo y es bastante indispensable no conocer los tiempos. Necesitamos conocerlos. Necesitamos no solo conocerlos, sino saber qué vamos a hacer. ¿Por qué estas fiestas son tan importantes? ¿Por qué la emoción que nos puede arrastrar de amar a Israel y caer en ritos y en réplicas religiosas nos puede desviar del propósito? Hoy vamos a ver algunos de esos puntos que nos van a ayudar muchísimo. Este es el tiempo específico para levantar el tabernáculo caído de David. Este es el tiempo en el que Dios revela cómo fue su condición original de su presencia en cada uno de los que le buscan. Aquí hay varias personas que pueden entrar a esta oportunidad, algunos que son entendidos y logran obedecer, y hay otro grupo que no es entendido, pero son obedientes. Yo conozco personas que no entienden, pero son obedientes y me dicen: fíjese que Dios me dijo que yo fuera, que hiciera, que vaya acá. Yo me quedo: wow, Señor, yo te pido perdón porque tú me has dado tanto entendimiento, pero tengo tan poca obediencia para hacer lo que tú me haces entender. Dice Daniel: el pueblo que conoce a Jehová se esforzará. Alguien que no se esfuerza no conoce, no entiende al Señor, no entiende sus caminos. No hemos entendido todavía que este es el tiempo que los profetas anhelaron vivir y ver. Este es el tiempo que ellos quisieran haber vivido y nosotros lo estamos viviendo. Tenemos ese privilegio. Entonces podríamos decir que este mes, este inicio de año y esta fiesta, yo le llamaría el mes de la alianza, el mes donde recuperamos poder, autoridad y nuevos comienzos. Dice Hechos 15 del 16 al 18. Después de esto, dice: volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Haciendo un paréntesis y haciendo un análisis escatológico o apocalíptico, en el libro de Daniel dice que una de las señales más grandes de la segunda venida del Señor es que va a ser quitado el sacrificio continuo, la adoración continua.
Quiere decir que antes que venga el Señor, el tabernáculo de David va a ser restaurado, la relación que David alcanzó y que logró establecer ciudades musicales y gobernar y hacer que la nube que descendía sobre el desierto descendiera en ese tabernáculo que duraba 24 horas, 7 días a la semana, va a ser restaurado en forma personal. ¿Por qué estamos hablando del tabernáculo? Porque el concepto de la fiesta de los tabernáculos, que ya lo vamos a ver en una pequeña analogía cronológica de las fiestas, es una experiencia que Dios les regaló al pueblo de Israel en el desierto, de vivir sobre cabañas, sobre tiendas, simulando cómo la presencia de Dios envolvía a Adán desde el principio, y lo hizo con profetas como Enoc, como Elías, como Moisés. Entonces, esta es una profecía que también Amós nos lo dice, y que David es una profecía en su estilo de vida y ministerio profético, y que es muy importante el contexto en el que Pedro se encuentra, porque Pedro está en una discusión, valga la aclaración, de ser confrontado contra el judaísmo, porque los judíos están molestos, porque los gentiles que se están convirtiendo no se están circuncidando. Entonces ellos, cuando ven ese problema, el Espíritu Santo agarra a Pedro y le dice, mira, le dice, no importa si no se circuncidan, no importa si usan kipá, si usan talit, en aquel tiempo, en los tiempos finales, yo voy a restaurar la relación que tenía David conmigo, que eran unos niveles sorprendentes de la gloria de Dios. Va a ser restaurado. Ese tabernáculo que se cayó, yo lo voy a reparar y lo voy a volver a levantar. Este podríamos decir que es uno de los objetivos principales de la fiesta de los tabernáculos, entender esta parte del arca de la alianza, entender esta parte del arca del pacto, es para renovar nuestros pactos. El calendario de Dios, como le llamamos así, se basa en ciclos, escuchen bien, de la naturaleza, que son las unidades de tiempo visibles determinados por los fenómenos de la naturaleza, que son 3, el día, el mes y el año. Y conceptualizando para ir entendiendo el fundamento que necesitamos establecer, la traslación de la Tierra sobre su eje frente al Sol, de ocaso a ocaso, a diferencia del calendario gregoriano que fija el comienzo del nuevo día a medianoche, en el calendario de Dios es cuando el sol se oculta y cuando el sol sale. Lo hemos mencionado y ustedes lo pueden corroborar si quieren ser como los de Berea, con una buena motivación y con una buena apertura, de que cuando Dios crea la semana, cada día, dice que el día comienza en la tarde. Y una de las preguntas que varios profetas le hemos hecho, ¿y por qué comienza el día cuando el sol se oculta? Porque el día está diseñado para ser gobernado, y lo primero que gobernamos es la oscuridad. El mes, mientras que el calendario gregoriano solar se basa en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el calendario hebreo es lunar y está basado en los giros orbitales de la Luna alrededor de la Tierra. Por eso me gusta usar mucho el pasaje de Débora en el libro de Jueces 5:20. Dice que ella peleó con el Señor desde los cielos, desde las órbitas y desde las constelaciones. Hay ataques que algunos de nosotros no los recibimos de forma convencional. Hay espíritus que se han soltado, yo lo mencionaba en las clases de aprendizaje transformacional, que es el espacio de este día, y hoy lo suspendimos por la escuela de Issacar, que cuando el dragón abre su boca, está hablando de espíritus que descienden desde las constelaciones y que atacan la vida de muchos de nosotros. Por eso le dice Dios a Job, ¿sabes tú sujetar las Pleiades del Orión? Porque desde ahí mataron a tus hijos, desde ahí te destruyeron. Y bueno, el año también está basado en una combinación de traslación del Sol y de la Luna. La órbita lunar se basa para contar los días del mes y la órbita del Sol se basa para
el cómputo de días y los años. Estas son las bases con las que nosotros debemos de entender cómo es que funciona el calendario de Dios. Entonces nosotros queremos, como personas proféticas, yo siento la carga de dejar establecido una cantidad de elementos que nos va a ayudar a entender cómo funciona el Señor, su agenda, su plan en estos días. Nosotros estamos en el mes de Tishrei, que es el mes del balance y el equilibrio, donde Dios pasa su vara de equidad, lanza su juicio y su justicia contra nosotros, pero no contra nosotros, o sea, lo establece con nosotros, pero no en contra de nosotros, sino en contra de nuestros enemigos. Pero si yo permanezco en desobediencia, ese castigo que era para mis enemigos puede alcanzarme a mí. Esa es la razón por la que es muy importante, escúchenme bien, por favor, que entendamos el orden de las fiestas, que lo vamos a ver. ¿Por qué la fiesta de las trompetas se celebra el primer día? Ellos, no nosotros. Nosotros solo la guardamos, las observamos, y Dios nos dejó solamente 3 fiestas para que las respetáramos, las cuidáramos, pero no que las celebremos. ¿Por qué no las celebramos? Porque nosotros tenemos la revelación del Señor Jesucristo, ellos no. Ellos están esperando que venga. Entonces, cuando alguien retrocede, cuando alguien decide practicar la celebración, está invalidando la sangre de Cristo. Miren, Dios me despertó en el día del Yom Kippur y me puso a orar. Ora para que mi pueblo no invalide la sangre de Cristo. Porque los judíos solamente tienen una oportunidad en el año, por 10 días. Nosotros la tenemos todos los días. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia para accesar a la sangre, y esta va a ser el arma con la que vamos a vencer en estos tiempos, dice el Señor por el libro de Apocalipsis a través de Juan, que vamos a vencer con el poder de la sangre, de la sangre. Hay libros enteros escritos sobre la sangre de Cristo. Estamos en el año de la casa, del retorno. Esto implica que cada mes tiene que ver una influencia, una mezcla, una combinación con la marca del año. Entonces nosotros aquí estamos prácticamente comenzando el día 2. Ayer comenzó el día 1. Si ustedes tienen un calendario hebreo, algunos de ustedes yo sé que los compran, otros viajan a Israel, ellos comienzan hoy. Hoy, con la caída del sol, comenzaron la fiesta de los tabernáculos. Nosotros la comenzamos ayer. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos rige, escúchenme bien, un calendario. Ese es uno de los errores que yo estaba observando. A nosotros nos rige la luna. Estamos a un promedio de 8 o 10 horas de diferencia. Y si no me equivoco, la luna llena comenzó ayer entre las 7, 8 de la noche. Y comenzó hoy en Israel entre la 1 y 1:50 de la tarde. Entonces, claro, ellos comenzaron su fiesta hoy en la tarde. O sea, que ya es de madrugada ya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si la luna es el reloj de Dios, del calendario, escúchenme bien, sin caer en legalismos, es importante respetar los tiempos. Entonces, nosotros acá tenemos varios versículos. Yo puse uno donde Salomón nos enseña en una parábola cómo funcionan los ciclos de la luna y dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Como el estudio que estamos haciendo es sobre Juan 7, la fiesta de los tabernáculos, cómo Jesús la practicó y la guardó, que es el modelo que nosotros debemos de seguir, no el del judaísmo. Él dice que subió en el último y gran día, que es el octavo. Entonces aquí rápidamente vamos a descifrar, a desmistificar esta parábola. ¿Qué significa pan?
pan es la palabra de Dios. Cuando el Señor camina en el camino de Maús, valga la redundancia, los discípulos no le reconocieron hasta que Él partió el pan. Dice que se le abrieron los ojos. Entonces el pan es un símbolo de la palabra profética que yo debo de lanzar. Yo puedo lanzar una palabra profética hoy sobre las aguas del Espíritu y recogerla en muchos días. Para los del Salvador, yo pongo esta alegoría. Tiremos un baguette de ajo, de integral, italianísimo ahí. No es comercial del Subway, ni es que tenga hambre, pero ustedes lo tiran, no lo van a encontrar en menos de 5 segundos, 10 segundos. Ahora no se digan varios días. Entonces, esto no tiene ningún sentido natural. Aquí Salomón está hablando dentro de su sabiduría por parábolas, metáforas y alegorías. Está diciendo, echa tu pan. Y como la cultura del reloj de Dios es algo para nosotros nuevo, para ellos entender los tiempos, y ustedes lo pueden ver en las culturas indígenas, orientales, esto es normal entender la relación del tiempo. A nosotros todavía nos impresiona que un agricultor viene la luna para sembrar, para podar. Y aquí en el versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí nos está diciendo Salomón que hoy, que es el primer día donde entramos al segundo día, no sabemos qué puede pasar dentro de 6, 7 días. Entonces hagamos un bien, y eso es lo que hace el sabio y el prudente, para que cuando venga algo sea contrarrestado. Ese es el estilo de vida de alguien que es entendido en los tiempos y que sabe qué hacer. Entonces es muy interesante que la luna, escuchen bien, tiene 4 ciclos de 7 días y en algunas ocasiones de 29 días, ¿verdad? Que son 4 ciclos de 7 días son 28 y a veces está diseñada para que tenga 29 días. Entonces nosotros debemos de entender que la particularidad del calendario hebreo es que es un potente factor para la supervivencia del pueblo de Dios. A nosotros nos toca que aprender cuando vemos las consecuencias de que el enemigo hace uso de este poder y nosotros no. Miren, yo les quiero decir algo que he aprendido a través de las películas. Si el enemigo respeta, honra y valora el poder de la creación que nos pertenece a nosotros, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si ustedes agarran el motor buscador que quieran, el Google o YouTube, y ponen qué hacer, qué magia, qué hechicería hacer en luna llena, van a encontrar una cantidad de basura. ¿Por qué el enemigo hace eso? Él no tiene el tiempo para desperdiciarlo. Lo que él le pone a la gente que tiene un corazón cerrado hacia Dios es porque le funciona. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos a entender que hay días especiales, específicos para decretar, para lanzar nuestro pan, nuestra palabra profética? Si ustedes hacen un estudio minucioso sobre la vida de Jesús, él tenía una sincronización perfecta. En la fiesta de los tabernáculos la menciona varias veces. Y cuando comienza su ministerio en las bodas de Canaán, le dice a su mamá, mujer, ¿qué tienes contra mí? Mi hora, no dice mi tiempo, mi hora no ha llegado. Entonces, conocer el calendario de Dios es muy importante. Y aquí quiero poner esta gráfica del mes de Tishrei, que ustedes pueden ver en los paréntesis está la fecha del mes hebreo y en el número grande está la fecha actual. Por ejemplo, hoy es 21 de septiembre, como ustedes pueden ver acá, pero en el calendario hebreo es 15. Entonces ellos comienzan el Sukkot, como le llaman, o la fiesta de los tabernáculos, este día. Pero como a nosotros nos gusta hacer todo lo que nos dicen sin pensar, muchos comenzaron la fiesta hoy. Yo la quería comenzar ayer, pero Dios no me dejó hasta ahora. El que se les reveló, gloria a Dios, pero eso no está perdido. Perdí una parte, pero puedes recuperar el resto de los días.
pero nuestra fiesta, la que nosotros guardamos y observamos, no comenzó hoy, comenzó ayer. Pueden googlear y ver que la luna llegó al 100% de su luminosidad aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche. Entonces, hay 3 tiempos que nosotros podemos usar. Cuando cae el sol, en este caso el día de ayer, cuando cae el sol, cuando la luna está en su luminosidad al 100% y antes de dormirme. Cuando yo uno esos 3 puntos, cordón de 3 dobleces, nunca y nadie lo puede desamarrar. Dice el Salmo 81:1 para darle sustento y base bíblica. La versión NBI dice: canten alegres. ¿Qué es lo que podemos hacer y lo que debemos hacer en estos días? Alabar al Señor, meternos en niveles de adoración profundo. Dice: canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos. Los salmos son claves en estos días. Toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Toquen el cuerno del carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un decreto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. Escuchó un idioma que no entiendo. Dice esta versión del lenguaje actual: toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva y en la fiesta de luna llena, que es nuestra fiesta principal. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto. Aquí está hablando de la fiesta de la Pascua, que ustedes tienen que saber que las fiestas, la mayoría se celebran en ciclos de luna nueva y luna llena, excepto el Yom Kippur, que no es en luna nueva y que no es una fiesta, sino que es para arrepentirse. Pero, ¿por qué Dios juzgó a Egipto en la fiesta de la Pascua? Yo les había comentado y lo voy a repetir, que yo tuve un sueño donde una de las personas más importantes del mundo, que tiene que ver con la banca, me decía que, con ojos tan malvados, no se me olvida su rostro, que el 2022 era el año del Pesá, y oigo una voz, no sé si era de Dios o de un ángel, que me dice: es el año del juicio. Si todo es cíclico y se repite y no hay nada nuevo debajo del sol, ¿qué va a suceder en la fiesta de la Pascua del 2022? Solo hay que ver qué sucedió atrás. Aquí vamos a ver una pequeña gráfica de explicación cómo funciona la revelación de la fiesta, por qué estos días son conmemorativos y con un significado profético en cada uno. El día 1 del mes de Tishrei, que es el año nuevo, que es como el 1 de enero, digamos, del calendario gregoriano, ellos, no nosotros, ellos celebran la fiesta de las trompetas. ¿Qué significa la fiesta de las trompetas? Significa celebrar el inicio y cabeza de año nuevo. La segunda fiesta, que dura 10 días, es la del Yom Kippur. Miren qué interesante estudiar la fiesta, porque el principio de las primicias es que yo tengo que dedicarle el tiempo a Dios, y los primeros días deben de ser para limpiarme. Esa parte válida, es buena. 10 es el número del pensamiento. Lo que a mí me hace pecar y lo que a mí me hace caer en pecado son los pensamientos de mi corazón y de mi mente que no han sido limpios. Entonces nosotros, cuando entendemos la secuencia de las fiestas, vemos cómo se van entrelazando. Por ejemplo, para entender la fiesta de los tabernáculos debemos de entender estas 2 fiestas anteriores. Y la fiesta de los tabernáculos, en el contexto que Dios se las dio al pueblo de Israel, era el tiempo final de las cosechas, el tiempo de la vendimia. Israel hacía enramadas y cabañas, y por eso en la segunda parte
yo voy a explicar por qué el Padre, escúcheme bien, regaña a Pedro, a Juan y a Jacob y les dice, no hagan eso, no hagan enramadas, porque eso era solamente una sombra de la presencia de mi hijo que iba a venir. Ya lo tienen. Las cabañas que hace Israel en este momento, que es muy gracioso, algunas son móviles, es porque ellos no tienen la revelación que Dios nos dio a nosotros. Ellos están incompletos, como la iglesia que no ha adoptado este fundamento está incompleta. ¿Por qué? Usted no va a perder la salvación, usted no va a perder otras cosas, pero no va a lograr cumplir su propósito en su totalidad, porque no va a entender los planes de Dios, no va a entender su agenda. A eso se refiere el Señor cuando dice y llora que no entendieron el tiempo de su visitación. No entender el tiempo de mi visitación es no entender los tiempos que estoy viviendo en este momento. La siguiente fiesta es la fiesta de la Pascua, y aquí quiero aclarar que Israel proféticamente tiene dos comienzos. El original es el que acaba de comenzar, que es el año donde la tierra tiene esa edad. Y el segundo, que es la fiesta de la Pascua, es porque el Señor les dice, a partir de ahora, en el mes de Nisan, que va a ser el mes de la Pascua, ustedes va a ser su primer mes. Entonces Israel tiene dos comienzos. Y la Pascua pues es la conmemoración de la salida de Egipto, donde Dios juzga a nuestros enemigos. Yo tengo una expectativa por lo que Dios está hablando de que esta fiesta de la Pascua, si nosotros venimos desde este año ya con la fiesta de los tabernáculos y vamos a la fiesta de la Pascua, vamos a tener un posicionamiento, una autoridad, y Dios va a juzgar a nuestros enemigos. La siguiente fiesta que nosotros nos encontramos aquí es una fiesta que ellos practican, que es la fiesta de panes sin levadura, que es lo que el Señor Jesús les dice. Miren, una de las cosas más hermosas que tienen las fiestas es que me da un entendimiento. Yo le atribuyo un 40-50% de entendimiento que no se logra extraer de la Biblia sin entender las fiestas. Yo me recuerdo cuántas veces yo leí: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le haré brotar de su interior ríos de agua viva. Yo nunca había leído que eso era en el contexto de las fiestas, hasta que se me reveló. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, el reino de los cielos es como la levadura, y cuando el Señor Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, esta fiesta es para que ellos tengan una idea de que la levadura, que representa no solamente el reino, sino también representa todo aquello que nos afecta, que nos cambia, que nos influencia, todo eso nosotros lo debemos de rechazar. Tengan cuidado lo que dejan entrar en sus oídos, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces la siguiente fiesta, que esta es una fiesta de un día, tengo entendido, se celebra la fiesta de las primicias. Esta fiesta es de un día después de la fiesta de la Pascua y se celebra la cosecha de los primeros frutos, que es donde Jesucristo resucitó como las primicias, es como nuestro símbolo profético. Y desde la fiesta de las trompetas, la última fiesta, podríamos decir que es la fiesta del Pentecostés, que se celebran de la fiesta de la Pascua 50 días, donde el Señor Jesús murió cronológicamente exacto en la fiesta de la Pascua, y luego Él resucita el tercer día, y en el día 40, que es transformación, Él es ascendido y les dice, no hagáis nada hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, sobre ustedes, y recibiréis poder. Aquí hay un empoderamiento. En la fiesta de los tabernáculos, donde ustedes ven con amarillo, aquí hay un poder de intimidad. También hay poder y autoridad, porque en la fiesta de los tabernáculos que celebra, que guarda el Señor,
y donde regaña el padre a Pedro por andar haciendo enramadas, tienen una manifestación demoníaco de un espíritu que tiene influencia de la luna, a los que se les hace llamar lunático. ¿Por qué sale ese espíritu al encuentro? Hay muchos factores. Uno, la luna llena acelera todos los componentes de una persona, sean malos o buenos. Pero también ahí se adquiere autoridad. Por eso ustedes van a ver que en luna llena aúllan los lobos, los locos son más locos, los asesinos matan y los locos son más locos. Y todo lo que nosotros necesitamos entender desde una perspectiva bíblica, cómo funciona, para nosotros poder transicionar. Entonces, tenemos un ciclo de 7 días para aprendiendo a interpretar los tiempos. ¿Por qué son 7 días o 8 lo que se celebra una fiesta? Porque ese es el ciclo de la creación, de la semana creativa. Así funcionan todas las cosas. Por eso una fase lunar funciona por 7 días. Lo que yo hago, la luna lo toma como registro y se lo lleva, y lo lleva de forma aumentada, sea mala o sea buena, la razón, el pensamiento, el decreto que yo tenga. Dice Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esto está todavía en forma de parábola. Pero si nosotros nos queremos poner en modo bíblico, quiere decir que la creación tiene leyes. Y si yo no conozco las reglas del juego, no voy a poder cumplir mi propósito. Especialmente cuando tengo que tomar posición en contra del enemigo. Entonces nosotros debemos de entender que según la Biblia, Dios pide por lo menos 3 fiestas principales. Y aclaro, dice el versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Estas son las fiestas del Señor, no son de Israel, son del Señor. Yo explico en un estudio sobre la iglesia completa que es importante entender la metáfora del olivo injertado, que en su naturaleza nos enseña cómo es la parte espiritual. ¿Por qué un olivo, cuando es injertado, da más fruto que el olivo original? Nosotros somos el olivo injertado y vamos a dar y a llevar más fruto. Entonces, que las 3 fiestas principales de la higuera, que son la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, o conocidas como las fiestas nosotros de las enramadas. Entonces nosotros, cuando entendemos todo este contexto, se nos es fácil entender la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué Jesús fue a la fiesta? Ahora comencemos con este capítulo, que quiero decirles que cuando la Biblia dice algo en un versículo 2 veces es muy importante, pero cuando le dedica un capítulo es súper importante. Dice Juan 7 del 1 al 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, y aclara Juan, de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahí estaba Santiago con su lengua, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos estaban cuestionando por qué las personas que están más cerca a veces de nosotros son las que el enemigo usa. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el Señor. Él ya estaba preparado para que el enemigo usara sus corazones. Por eso Él no sube a la fiesta con ellos, para cuidarlos. Porque ninguno que procura conocer hace algo en secreto. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado.
la importancia de conocer los tiempos. Mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Y miren qué despectivo se oye esto. Yo no subo todavía a esa fiesta de religiosos que solamente buscan protagonismo, buscan satisfacción personal, no me buscan a mí, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. La palabra tabernáculos es la palabra en el idioma griego esconopeía, llamada así por la costumbre de fabricar chozas como viviendas temporales. O sea que el Señor, el Padre, extiende, escúchenme bien, extiende su tabernáculo. No iba a decir esto, pero lo voy a decir para aquellos que están listos. Cuando el Señor busca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Él iba a extender su tabernáculo. Quiero decirles algo, no había tiempo. Era ámbito de la eternidad. Entonces, de la fiesta de los tabernáculos se pasa al portal de la Pascua y mata un cordero para vestir con pieles simbólicamente como el Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, iba a morir por cada uno de nosotros. Ahí hay dos fiestas. La última que nos regala el Señor es para empoderarnos. La fiesta del Pentecostés es la que resucita el león de la tribu de Judá, pero no resucita ni un león, sino hay un cordero que esté muriendo. Los primeros días son para que muramos, para que aprendamos. Y ahora tenemos a Jesús. Y Juan lo presenta, he aquí el cordero inmolado que murió antes de la fundación del mundo. Juan 7 del 10 al 24 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. O sea que él subió entre el tercero y cuarto día. ¿Qué nos enseña eso? Que él no practicó la fiesta igual que los judíos. Él no andaba con carritos, él no andaba con ramitas, él no andaba haciendo chozas, él no andaba haciendo tiendas de campaña. Él nos enseñó a tabernaculizarnos. Eso es lo que hizo en el monte de la transfiguración. Se tabernaculizó. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esa parte es bien. Entonces, aquí nosotros podemos entender esta parte que debemos de realizar. Me están diciendo que si hay algún error voy a revisarlo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley.
porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Jesús confronta al espíritu religioso. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley y de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces nosotros aquí podemos ver dos cosas que son súper importantes para que nos enfoquemos. Cómo se celebra la fiesta según los judíos y cómo la debemos de guardar nosotros. ¿Por qué Jesús no lo hizo como los judíos? ¿Cuál es la línea que nosotros debemos de mantenernos? ¿Cuál es el modelo en el que nosotros debemos de permanecer? Es el modelo de Jesús. Entonces, aquí el Señor en el versículo 37 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que uno de los puntos más importantes de estas fiestas es que hay una apertura espiritual de lo que nosotros acumulamos, de lo que nosotros realizamos, de lo que nosotros hacemos. Apocalipsis 22, 17 al 19 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto, como tiene mucha información, no se puede cubrir en una hora. Sé que pueden haber muchas interrogantes, pero lo que podemos hacer es ser como lo de Berea, revisar, tener una actitud humilde para aprender si estamos aprendiendo bien o si estamos aprendiendo de alguna manera en la que nos está costando más que a otros. Pero yo creo que lo que a Dios le interesa es la actitud de nuestro corazón. Estos son días especiales, son días donde Dios tiene marcado tiempos y nosotros los podemos aprovechar. Dice Juan 1:14 al 16: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice la versión latinoamericana: puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Otra versión dice que puso su morada. O sea que el propósito de estos días, independientemente de las fallas que hayan, interpretaciones, lo más importante, no nos fijemos en el punto negro, sino que lo que yo quiero enfatizar es que estamos en días de cielos abiertos. Estamos en días donde tenemos que aprender que Dios está extendiendo su presencia. Dios está extendiendo su tabernáculo. Y para terminar, lo vuelve a decir el Señor en Apocalipsis: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La restauración del tabernáculo caído de David es la última fase que vamos a vivir dentro de la iglesia. Así que les bendigo. Gracias por su apoyo, por compartir esta parte.
Con Isaías podemos ver también esta otra base bíblica donde podemos ver que todo lo que está relacionado con la fiesta de los tabernáculos no es lo que hemos estado escuchando, aprendiendo. Hemos estado teniendo diferentes énfasis con puntos de enseñanza que desvirtuamos la labor y la muerte de Jesucristo, que para este tiempo nos ha dejado días especiales. Yo te doy el consejo que son tiempos de vigilia, son tiempos de búsqueda. En el monte de la transfiguración, Pedro quería hacer 3 enramadas, porque el espíritu religioso ama los monumentos, ama las prácticas, las tradiciones, y es exhortado por el Padre. Quiero dejar esta semilla en cada uno de ustedes. Estos son días especiales, son días inusuales, son días de apertura espiritual donde los cielos están esperando que nosotros entremos en intimidad, en adoración, que tengamos claridad en visiones. Jesús le dice: no digáis a nadie la visión que viste, porque hay apertura en los cielos.